La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a La Taza de Rocío. Rocío Santamaría, consultora en SEO. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. ¿Qué tal tú, Amadeu? Muy bien, también. A ti es la primera vez que nos conocemos, así que me gustan estas tazas, estos capítulos, porque son los más, para mí, más entretenidos, porque es un poco el origen de este podcast, ¿no? Conocer gente. Y nada, para conocerte un poco mejor, como siempre, al principio te dejo que te presentes, que complementes un poco esta primera presentación que he hecho yo y luego ya empezamos con algunas preguntas. Vale. Pues bueno, para explicar un poquito más lo que hago, me dedico al SEO estratégico. Me gusta siempre llamarlo así porque al final es base de un negocio, una estrategia para conseguir resultados. Y bueno, suelo trabajar tanto con tiendas online, servicios, negocios locales, startups, es decir, todo aquel negocio que necesite potenciar su SEO y el que lo necesite, lógicamente, porque hay negocios que a lo mejor no es la mejor opción, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es un poquito lo que hago y también suelo compartir contenido por LinkedIn sobre todo y mi web, por si alguien quiere aprender o ver alguna cosilla, también puede saber un poquito más por ahí. Sí, es verdad que en LinkedIn, de hecho, yo creo que tú y yo nos hemos visto más en LinkedIn que en otro sitio Sí. y coincido en que en LinkedIn estás compartiendo habitualmente. Pues si te parece, empezamos ya con alguna pregunta. Y para no romper la tradición que he instalado en este podcast, haré la misma que hago siempre, que va sobre la comunidad de WordPress, que sé que a ti también, como a mí, te gusta mucho y participas, Ujú. de hecho, de lleno. Pues nada, ¿cuándo fue tu primer contacto con esta comunidad? Pues por 2019, que fue una WordCamp de Valencia, que es donde vivo Ujú. ahora actualmente, justo ¿Vale? antes de la pandemia, que a los pocos Mm. meses saltó. Pues me presenté como voluntaria con unas compañeras que había conocido en un máster y la verdad que fue mi primera experiencia de ver de primera mano la comunidad, lo que había que preparar antes, porque no solo ir ese día al congreso, ¿no? O al evento, sino que varios días antes se está preparando cosas. Sí, las Claro. camisetas, que sí tal. Y todo de una forma voluntaria, todo de una forma muy, muy blanca, ¿no? Muy transparente y me llamó la atención que la gente se volcaba sin Ujú. esperar nada a cambio, realmente, al final somos todos voluntarios. Y eso fue mi primer contacto. Y a partir de ahí, la verdad que como yo uso mi web personal, WordPress, y es una de las herramientas más fáciles, ¿no? Ujú. Me gustó indagar y con clientes también solo utilizan WordPress u otras plataformas, pero al final es como la más accesible. Y también tuve la oportunidad el año pasado de dar una charla en la WordCamp de Cartagena, que fue la primera, y como fue Ujú. también la ciudad donde me crié, pues fue como doble orgullo, ¿no? De, oye, Claro. poder presentarme en un escenario por primera vez y también en una ciudad donde he ido creciendo. Así que la verdad que mi contacto es bueno, la gente súper maja, hay muy buen clima, hay muy buen Ujú. ambiente y sí que siempre diferencio las WordCamp de cualquier otro evento, ya sea de marketing o de SEO, porque creo que son diferentes. Es decir, al final tiene Ujú. ese toque, esa personalidad, ese clima, ¿no? Y la verdad que es una buena forma de entrar y seguir conociendo de WordPress, hacer networking, conocer a mucha gente maravillosa que hay ahí. Vale. Sí, pues en tu caso lo he ido escuchando algunas veces ya por aquí, pues que el primer contacto directo, ¿no? Acaba siendo una WordCamp Mm, y está muy bien. Y en tu caso además decías que eras voluntaria, que es una forma que yo de hecho aún no lo he vivido, pero los que, los que lo habéis hecho, perdona, siempre compartís que es la forma más buena para empezar, ¿no? Entonces, sí. mm, Es mucho curro también, es verdad que no que estás desde las 7 de la mañana preparando ya. cosas hasta el cierre Ujú. y al final estás haciendo cada uno tiene su función, ya sea fotografía si se te da bien la cámara, ya sea llevar el micrófono para las preguntas, contar el tiempo que está el ponente dando la charla para controlarlo un poquito, las redes sociales, es decir, hay muchísimas funciones Claro. y luego tienes a los organizadores que son los que te guían.
y los que van dando Claro. la función a cada voluntario. Entonces, te lo pasas bien, pero también es curro. Es decir, Mm, que la gente no se piense que es, ala, entro ya. gratis, es una fiesta, ¿no? Porque también hay que poner un granito de arena. Pues está muy bien que lo hayas hecho de esta forma. Siguiendo con WordPress, ya no tanto en la parte de la comunidad, sino como herramienta que todos conocemos y muchos usamos. ¿Cómo es WordPress en tu trabajo? Es decir, te dedicas es una consultora en SEO. ¿Qué papel tiene WordPress en tu trabajo, lo que haces? Pues a ver, yo toco cualquier CMS porque al final las bases del SEO pues son las mismas, sí que cambian según la plataforma. Ujú, Y luego siempre puedes ayudarte compañeros en programación o que sepan un poquito más cositas técnicas. Pero al final vale. WordPress, la verdad que te da esa ventaja de alguna cosa técnica, alguna cosa más compleja, poder hacerla de una forma más fácil. Y también lo veo un CMS muy amigable con el usuario que no está acostumbrado a esas herramientas. La verdad que a mí yo lo conocí y me hizo al principio te abruma un poco porque es un menú un poco feo, tal, no sabes cómo va la Sí. cosa, las Mm, tripas, ¿no? Pero luego es sencillo, hay muchísimo material por internet, muchos tutoriales, la propia comunidad de WordPress, perdón, tiene un montón de recursos. Y yo creo que para una persona que empiece es lo mejor y no necesitas saber de código. Sí que hay alguna ujú, cosa que, bueno, seguramente hay algún plugin que haga eso y luego conforme vas ganando experiencia, te puedes meter en cosas más avanzadas. Pero a día de hoy yo sí tengo que recomendar a alguien, oye, que quieres abrir un blog, quieres una web, depende de lo que sea, le podría recomendar WordPress. Ya si hablamos de un e-commerce o cosas así, ya sé que tendría que pensarlo más, pero es un entorno bastante amigable, también económico ujú. y para mí es una buena opción, la verdad. Vale, bien, bien, perfecto. Pues nada, ahora para conocerte un poco mejor, vamos a tirar hacia atrás Ujú. y saber un poco de tus orígenes. ¿Qué hacías antes de dedicarte al SEO? Cuéntanos un poco. Pues a ver, yo cuando era pequeña yo no quería ser SEO porque ni siquiera sabía ni lo que era y a ver, no sé si existía. Ujú. Pues tengo ya 29 años, puede ser, no sé. Quizás no, no creo que Mm, fuera... no Como tanto, mínimo ¿no? popular no era seguro. Claro. Entonces, lo típico, entré en una carrera en administración y dirección de empresas, me gustaba la economía, se me daba Ujú. bien, era una carrera con muchas salidas. Bueno, también Vale. depende de en qué ciudad vivas, ahí también lo dejo Sí, caer. es verdad. Y es muy amplio, es decir, todas las salidas que puede tener, pero al final también me di cuenta que era un poco precario en el sentido de que, por lo menos yo donde me crié, Cartagena es una ciudad pequeña, aunque es verdad que tiene mucha densidad de población a pesar de lo pequeña que es curioso, Ujú. pero yo no encontraba tanta oferta de trabajo y además eran ofertas de trabajo que estaban sobrecualificadas, o sea, perdón, Vale, pedían demasiado para un puesto que no necesitaba tanto. vale, Te claro. pedían una Ujú. carrera para ser auxiliar administrativo, que es un FP. Entonces, Ya, como, jolines, ¿por qué estaba... quieres una persona de carrera? Porque al final con el tema de las prácticas y tal le salía bien a la persona. Al final también te das cuenta lo mucho que cambia una carrera con la realidad. Cada Ujú. empresa trabaja con sus programas, cada empresa trabaja con su metodología y que no es tan práctica. En cambio, en FP parece que sí que le da más caña al alumno a hacer práctica. Estuve en una asesoría, Ujú. tema de contabilidad, todo eso, la verdad que no me gustaba, pero era lo que había y estaba haciendo prácticas, por lo menos iba ahorrando para lo que quería en el futuro. Vale. Y descubrí el SEO de casualidad mientras estaba acabando la carrera, pues en un cumpleaños, y ya ahí pues me metí de lleno porque la verdad que me llamó mucho la atención y empecé a investigar la oportunidad que tenía que hacer el TFG y siempre Ujú. mi idea fue hacer algo útil. No quiero hacer el típico de me lo quiero quitar de encima, la mayoría de mis compañeros quieren hacer un TFG fácil para quitárselo de encima y yo dije: Ujú. "No, yo quiero aprender ya de paso y hacer algo útil". Entonces lo hice de SEO, me dejaron mis tutores, lo relacionamos con algo de empresa y ahí está. La verdad que me lo pasé bien. A día de hoy es verdad que ha envejecido mal, porque el SEO, pues, ha avanzado mucho y yo no tenía los conocimientos que tengo ahora. Y ahí es como empecé. Ya a raíz de eso, pues, encontré un trabajillo en una farmacia online
Y luego me metí en un máster más generalista, ya me metí de lleno en prácticas de SEO con clientes y con proyectos, ahí realmente es como aprendes a darte Ujú. cabezazos y que cada proyecto es un mundo, por mucho que sepas, al final cada cosa cambia. Y ese fue más o menos mi camino, de algo que, bueno, no sé, de pequeño, cuando tienes 18 años tampoco tienes la mentalidad mucho de decir qué es realmente lo que me gusta Es o difícil, sí. las posibilidades que hay, porque Mm. tampoco en la carrera incentivaban mucho a ser emprendedor. ¿Y, Entonces, no sé. y tú estás satisfecha con lo que has conseguido y con lo que haces ahora, con quién es Rocío como consultora SEO? Sí, a ver, siempre pienso que ojalá me hubiera ahorrado esos 4 años de carrera, ¿no? Y que me hubiera dedicado desde el Ya, principio al SEO o incluso a programación, cosas más técnicas. Pero yo creo que son casualidades que también es verdad que si no hubiera entrado en la carrera, no hubiera ido a ese cumpleaños y no hubiera descubierto el SEO. Es que son cosas que pero bueno, también tengo una visión un poco amplia de empresa, que sí, también me lo ha aportado eso. Y bueno, al final no tenemos que arrepentirnos de nuestro camino, no he hecho nada malo tampoco, entonces como no. que cada vida, ¿no? Y sí, o sea, no sé, podemos Hombre, cambiar las cosas, pero administración de empresas. Yo estudié ingeniería industrial en su momento y luego yo hice un máster de esto, de administración de ujú, empresas, simplemente porque lo necesitaba, pensaba que lo necesitaba, ¿no? Es unos conocimientos muy transversales que los puedes aplicar en casi cualquier trabajo que puedas tener de aquí al futuro, ¿no? mm, O empresas que quieras montar o negocios que quieras hacer. Vamos, yo creo sí, que sí que, aunque no era una carrera, digamos, muy técnica de lo que haces ahora, te sirve para muchas partes de lo que es el día a día de una persona como tú que vende tus servicios, ¿no? De forma directa o, bueno, tipo freelance, ¿no? Entiendo que es mm. como te podías definir. Sí, es verdad que en cosas, o sea, en autónomo he aprendido más cuando me he metido y me he tenido que pelear con asesores o con contabilidad o con todo Ya, lo que tienes que hacer, que realmente en la carrera no te enseñan tanto. Ya te digo, mucha teoría, tocamos hasta derecho, imagínate todo lo pero, que aprendes. pero una pregunta, lo decimos mucho, ¿eh? Mucha gente esto, ¿eh? Pero Sí, ¿por qué le damos tanta importancia a la parte fiscal, impuestos? No digo pagarlos, eso sí, eso hay que mm, hacerlo, pero me refiero a, porque cuando hablamos siempre de administración de empresas suele salir temas como gestoría, asesoría, cuando realmente esto tendría que ser lo más absurdo de lo que hacemos en una empresa. A mí lo que me gusta, y yo creo donde tú ahí tienes un conocimiento que gente no tiene, es en la estrategia, en la gestión, pues no de las partes, digamos, absurdas, papeleos, sino mm, pues ¿no? De cómo una empresa se ve en el futuro, de cómo claro. quiere crecer, ¿no? Esa parte me refería, esa parte sí que se puede aprovechar, ¿no? Sí, sí, Es, total, al final se estudian muchísimas también matemáticas, estadística y son cosas más técnicas, mm, pero también un poco te enseña esa cultura de empresa, aunque es verdad que pecan un poco de que te enseñan empresas muy grandes, cuando la realidad ya, de España que la mayoría son pymes. Entonces, es cierto. Sí, un sí. balance de una empresa muy grande cuando en realidad no te vas a encontrar eso la mayoría de las veces o te habla Mm, de cosas muy avanzadas cuando eso a lo mejor no lo vas a ver. Bueno, no sé, intentan abarcarlo un poco todo, pero es verdad que el emprendimiento a lo mejor no lo abarcan tanto y yo creo que el tema más de práctica, de que realmente sea gente que no se haya dedicado toda la vida a ser profesor, sino que también haya estado en una empresa o que tenga la suya propia y que haya vivido en sus propias carnes los mm. problemas que hay, ¿no? Porque nosotros como alumnos veíamos mucha diferencia esa persona que llevaba 30 años en la universidad dando clase de esa persona que era un externo que tenía su propia empresa. Es que Claro. era un profesor que explicaba de una forma diferente, que te transmitía cosas de forma totalmente diferente. Mm. También ahí, pues, suele haber esa pequeña crítica, ¿no?, que No, lanzo no, sí. a ciertas carreras. La comparto. A ver, en mi caso, pues he vivido una carrera muy técnica y luego, pues en el caso del máster y también en ese máster que era de dirección de empresa, me encontré casos como el que dices tú, que hay un enfoque mucho más práctico y mucho más real, a veces, Mm, según qué asignatura o profesor incluso, es decir, la mezcla de profesor y asignatura,
Luego unas que son muy teóricas y muy fuera de lo que una persona cuando salga de esa carrera va a encontrarse el primer día. Es decir, como dices tú, yo también tuve que analizar balances de empresas que hacían millones y millones y tenían Claro. unos balances muy complejos, como los tienen las empresas grandes, ¿no? Pero luego tú sales y tú facturas al mes y poco más. Es decir, tú tienes el IVA y 4 cosas que son tus día a día, pero no tienes tanta parafernalia, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a cambiar de tema para seguir avanzando. Y nada, yo he estado viendo pues tu página web y me he dado cuenta que tienes un apartado que son los casos de éxito. Ujú. Y es un tema que a veces pues se debate, ¿no? De si hay que ponerlos, cuándo, por qué, o el mítico portfolio, que no es lo mismo. Mm, Pero quería preguntarte un poco qué opinas de estos casos de éxito y por qué ponerlos en la web. Pues a ver, yo mi opinión es, si lo quieres, o sea, que aquí cada uno decida, es su opinión, o sea, es su Ujú, decisión, pero siempre que lo haga con ciertas bases, es decir, en mi caso sí que me gusta que sea lo más privado posible en el sentido de no dejar nada que se vea ningún dato sensible, porque ujú. ya sabemos que puede pasar que en cuanto dejes algo, muestres algo, alguien de forma maliciosa lo puede encontrar y Ya. puede, o sea, la competencia misma puede ir a por esa web. Entonces, a mí no me gustaría que a un cliente que se le ha conseguido, o sea, que se le ha hecho una estrategia, se ha conseguido un beneficio después del esfuerzo que hemos implicado ambos, que sin querer, pues que alguien meta la mano y que se lo destroce. Entonces, yo en mi caso sí que me gusta mucho mantener esa privacidad. Otra Ujú, cosa es que el cliente te diga, bueno, pues que me da igual. Y aún así yo sí que le digo, yo por mí, yo no lo mostraría. Es que es tan fácil como buscar la palabra clave y ujú. que aparezcas tú en esa primera posición. Entonces, es tu ventaja competitiva. También te arriesga que alguien malo vaya contra ti por competencia desleal. Entonces, piénsatelo. A mí me gusta siempre tapar. Es un ejercicio también para enseñar un poco el trabajo que haces, Ujú, qué estrategia aplicas, porque al final cada maestrillo tiene su librillo y dices, ostras, pues yo también he leído casos de éxito de otros profesionales y veo cómo trabajan no te preocupes. y también te enriqueces, ¿no? De cómo hace otros profesionales, coges cosas que te gustan, otras cosas que no, pues no. Ujú, Y aprende también, yo creo que de cara a gente que está formándose en SEO, me parece que es bueno para aprender cómo hace una estrategia un profesional y los pasos que da, los resultados que se pueden conseguir. Aquí también hay que intentar no caer en las métricas de vanidad, ¿no? O en ujú, enseñar gráficas que suben sin ningún tipo de contexto. claro. ¿De acuerdo? Es decir, aquí siempre lo ideal es incluir las conversiones o los leads como parte de esos resultados. Es verdad que en mi caso, si tú no tienes acceso a esa analítica o ha sido un trabajo anterior, ya lógicamente ya no tienes acceso, pues no puedes mostrarlo. Que a Mm, mí lo que me ha pasado en alguna ocasión es no puedo mostrar ciertas cosas porque ya no tengo ese acceso. En su día, pues bueno, no lo tuve en cuenta. Y creo que también eso es interesante, no solo simplemente, vale, es que he conseguido tanto tráfico. Ya, pero ese tráfico, ¿en qué ha repercutido en las ventas o en la captación de clientes de esa empresa? En nada. Pues entonces, algo pasa ahí, ¿no? Entonces, también yo creo que hay que hacerlo bien, documentarlo bien y que sirva tanto para gente que quiera aprender como compañeros y, oye, un cliente que a lo mejor tenga un negocio parecido pueda decir: "Oye, pues yo quiero conseguir eso también". Aunque aquí también recalco, oye, tú puedes tener un negocio parecido, pero es que a lo mejor la estrategia no funciona igual. claro. Y ahí también incido, es que esto ha sido algo que ha explotado, que ni yo me lo esperaba, ha resultado pues súper, vamos, una alegría para todo el mundo, pero no quiere decir que si yo hago A, B y C lo mismo en tu proyecto, vaya a resultar igual, porque a lo mejor no. Entonces tampoco quiero crear unas expectativas que no se puedan cumplir. Y aquí siempre soy sincera. Esto se hizo así, así, no quiere decir que tal. Además, lo ideal habría sido continuar. En este otro se hizo esto, aunque lo ideal es no solo hacer una acción, sino hacer toda la estrategia integral. Entonces, yo le explico cómo es y cómo se debería haber hecho, para que Claro. no nadie entienda, Ujú, o sea, una persona que no sabe de SEOs, pues si quiere no va a tener en cuenta eso. Entonces, si se lo explica, te dice: "Ah, venga, vale", y lo puede claro. entender mejor. Está muy bien. Al final, por lo que yo he entendido, lo que defiendes es que podamos
explicar esos casos de éxito, controlando bien qué información exponemos para proteger a nuestros clientes, documentando lo que podamos, sin caer, digamos, en una trampa de dar a entender que lo que hacemos siempre se puede aplicar a cualquier proyecto, ¿no? Es Exacto. decir, los casos de éxito no es un portfolio, sino es algo documentado y más elaborado, ¿no? Un poco como Sí, diferencia. al final te puede servir también, es un recurso como se dice, como validación, ¿no? ¿Vale? Igual que Sí. un diseñador que tiene un portfolio de sus diseños, pues puede ser como una muestra de su trabajo, Ujú. aunque también yo he escuchado opinión de otros diseñadores que decían: "Yo es que no tengo portfolio en mi web". Sí, 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 Y hay yo opiniones. yo a un fotógrafo no le recomiendo que suba sus fotos. Uf, ahí ya sí que es verdad que yo no estoy de acuerdo, pero decía gente: "No, no, es que el que te quiere contratar te tiene que contratar tal", y es como hay Mm. opiniones de todas clases, la verdad. Bueno, pues ya con tu opinión saltamos a otro tema, y vamos saltando temas aquí. Vale. Nada, te he pillado antes que decías que diste una charla el año pasado en Cartagena, Sí. tu ciudad natal, has dicho, ¿no? ¿Juraría? No, me crié, no nací, la verdad, nací en Bueno, Jaén. vale. Bueno, pues mira, has ido moviéndote. Sí. Bueno, te quería preguntar sobre este tema, ¿cómo te preparas una charla o una ponencia? Si tienes un par de consejos para alguien que esté pensando en hacer alguna pronto. Pues, al final hay mucho trabajo detrás, no es solo ya el tienes que preparar ese apoyo en las diapositivas, ¿no? Intentar que si Ujú, es las charlas, no meter mucho texto. Hay que tener en ¿vale? cuenta que hay gente que va a estar muy atrás, no va a ver bien, y que tampoco tiene que tú cuando vas hablando, hay personas que a lo mejor quieren apuntar, si le pones 20 párrafos, no le va a dar tiempo, y tú sin Ujú, querer vas a ir más rápido. Entonces, el mínimo texto posible ¿vale? y también, según lo que dure la charla, hacerle el número de diapositivas. Más o menos 1 minuto por diapositiva, pero si la charla dura 20 minutos, es mejor que pongan menos de 20 diapositivas, porque sin querer en Claro. alguna diapositiva a lo mejor te vas a enrollar. También tienes que contar que si algunas diapositivas son de relleno, son imágenes o ejemplos, sabes que puedes tirarte menos de 1 minuto. Entonces, muy importante controlar el tiempo. Y yo ahí Vale. lo que recomiendo es, vale, tú haz las diapositivas lo más claro posible, pensando en la gente también que hay detrás, mínimo texto, que haya mucho apoyo visual, ejemplos también, que a la gente le gusta mucho ver ejemplos y lo entiende mucho mejor. Ujú, Y practicar. Vale, te salen 50 diapositivas, ponte con un cronómetro y ponte a, a hablar. Verás cómo al final no llegas. Y tampoco hay que correr más para llegar, porque a lo mejor el día de la charla te vas a trabar y mm, vas a necesitar aire por los nervios. Entonces, claro. es importante que vayas adecuando ese número de diapositivas con el tiempo de la charla y también saber que luego, pues, suele haber preguntas. Entonces, intenta coger un tema que controles y que te la hayas preparado bien, porque luego tendrás que ayudar a resolver las dudas de esa gente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es eso lo más importante, lo que solemos pecar, porque yo me acuerdo que hacía muchas diapositivas y luego tuve que ir recortando. Mm, también el fallo de querer, meter muchísimas cosas, o sea, querer Ujú, hacer una masterclass, cuando en realidad una charla es para que la gente se quede con 2 o 3 tips y que esos vale. tips ya los desarrolle en otro formato. Una charla no es una clase de 4 horas en un máster. O sea, una charla es darle unos tips para que luego, si quieres saber más, poder investigar fuera, ¿de acuerdo? Entonces, eso también a mí me lo explicaron y dije: "Ostras, es que es verdad, es que yo quiero hacer una charla de keyword research y quiero, vamos, meterle desde el inicio hasta el final, con ejemplos, con tablas, con todo, y no se puede". Para eso haz un post o haz un vídeo de 3 horas, pero una Claro. charla es para que por lo menos la gente se quede con las ideas principales, de vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ya a partir de ahí yo poder practicar e investigar más. Está muy bien esto, la verdad. Este consejo, ¿no? De 2 tips, la verdad que no lo había escuchado nunca y este me ha gustado. Bueno, todos me han gustado, ¿eh? Pero este en especial. Luego te preguntaré al final, ¿qué hay para este año? Quizás alguna charla se cae, ¿no? No me Sí, adelantes. Vamos a otro tema, ¿vale?
que este me interesa porque esto es un podcast y yo sé que tú tienes alguna experiencia con podcasts también. Sí. Cuéntame un poco, pues, cuál ha sido tu experiencia y nada, a ver en qué situación estás con el podcasting, dónde quieres contarme. Pues ahora mismo está parado, ¿vale? Lo Ujú. paramos, pues no sé si fue al inicio de año. en- y bueno, al final llevamos como un año y medio, creo. Pues empezamos en ¿Vale? septiembre del 2022, me parece. Porque Sí. hablas del podcast que tienes con David Carrasco, Sí, ¿verdad? a Vale, vista de clic, sí. a vista de Ahora clic. mismo está parado, es decir, la gente puede consumir, pues, los capítulos pasados. La verdad que hay mucho material, no sé si llegamos a los 40 capítulos o por ahí. Wow. Y sí que es verdad que cambiamos el formato, la gente a lo mejor que no lo conozca y entre y diga: "Ostras, ¿por qué tenéis como capítulos en la primera temporada de una forma, en la segunda temporada de otra?". Pues le decidimos dar un cambio. Y al principio publicábamos entrevistas a gente de marketing, ¿vale? Del sector de marketing, y también, tips, o bueno, píldoras que le llamamos, que donde hablábamos David y yo. Dábamos píldoras sobre SEO, sobre marketing, eran capítulos mucho más cortitos, iban directos, pues para la gente que quería aprender, algo cortito, y eso la verdad que gustaba. Entonces publicábamos unos 4 al mes. En la segunda Ujú. temporada decidimos cambiar el formato, reducir a 2 al mes y solo eran entrevistas de casos de éxito, empresas, etcétera. Vale. Cambiamos o sea, cambiamos el número de capítulos porque al final era un formato que ay, se ha cortado. Requería más tiempo por nuestra parte para preparar todo y por Vale. el invitado también tenía que hacer un ejercicio previo. Ujú. Entonces, bueno, la verdad que siempre le hemos estado dando vueltas al podcast, a cómo enfocarlo mejor, o sea, el primer capítulo no tiene nada que ver con el último en cuanto a nosotros. Esa química entre nosotros, ese nerviosismo, esa comodidad. Que al principio, pues, éramos más novatos y luego Ya. ya conseguimos estar mucho más a gusto y tener una relación, pues, más cercana y más cómoda. Nos vamos conociendo más, muchas Ujú. horas detrás del micro, entonces es normal. Y cada vez las entrevistas eran mejores, pero es que eso es práctica, práctica, práctica. Un error que cometimos es que el producto era muy bueno, pero apenas había promoción. Entonces, esto es un Claro. error en el sentido que nosotros creemos que simplemente porque el producto sea bueno se va a vender bien. Y no, porque Ujú. tiene que tener también un buen marketing. Entonces, le echamos muchas horas a crear un contenido bueno, a agendar entrevistas con gente interesante, a investigarlos, que echamos muchas horas investigando quién había detrás, para no sacar las típicas preguntas. Y, Sí, es verdad. de hecho, Eso es verdad, sí, sí. los invitados flipaban porque decían: "Me has preguntado esto, o sea, es que has tenido que leer no sé qué, tal", Mm. y flipaban mucho porque decían: "Ostras, pues vaya trabajazo os habéis hecho". Y luego apenas lo compartíamos, es decir, movíamos un poquito por redes sociales, pero yo creo que no lo suficiente. Entonces, uno de Mm. los problemas es eso. Y también que nosotros nos dimos un poquito de lado, es decir, nos volcábamos mucho al invitado, pero luego nosotros no nos cuidábamos a nosotros mismos, es decir, al final dábamos mucho y recibíamos poco. Eso al final llega a un punto en el que ya, pues, dices: Ya. "Jolines, hay algo que no veo retorno o no me motiva ya o algo pasa aquí". Ujú. Pero bueno, son aprendizajes. ¿Te atreves a darme algún consejo para este podcast? ¿O qué? Pues sobre todo que lo hagas, o sea, busques tu voz y tu tono. Vale. Hay miles de podcasts, o sea, yo creo que vivimos ahora en un momento que es que hay podcast ya de todo Sí, es y que verdad. creo que diferenciarse es difícil, pero tienes que encontrar tu formato, tu tono y ser tú mismo y al final intentar disfrutar. Si ves que no disfrutas del camino, eh, conviene parar y ver qué está pasando, porque si haces una cosa sin disfrutar, no merece la Pues pena. sí que es verdad que los primeros capítulos de este podcast los sufría un poco más porque era nuevo. De hecho, yo quería, bueno, soy ingeniero, ¿no? Y eso quizás Sí, me viene, quería como tenerlos muy esquematizados en mi cabeza para que fuera más fácil. Y me he dado cuenta que
que aunque sí que tengo una cierta, bueno, me preparo un poco la entrevista, porque casi suelen ser entrevistas lo que hago, pero aún así me gusta, me empieza a gustar no tenerlo todo súper controlado y que haya un poco de espacio a la improvisación. Entonces, bueno, me está Mm, empezando a gustar más, ¿no? Que antes. claro. Y muy bien, consejo, la verdad. Así que, claro, yo lo he vivido porque acabo de empezar, entonces estoy justo ahora en el momento en el que tengo que hacerlo. Tengo que Mm, buscar cómo estoy más cómodo e incluso saber de lo que hago la gente que lo escucha que le interesa más, ¿no? Para adaptarme también un exacto, poco. eso Entonces, es. bueno, iremos aprendiendo, iremos aprendiendo. Gracias por los consejos. Nada. Nada, voy a empezar ya con las últimas preguntas, si te parece, a no ser que tú quieras también lanzar alguna o comentar alguna cosa que te apetezca libremente. Pero bueno, te lanzo una que quizás te puedes explayar, que es interesante en el momento en el que estamos, 2024. ¿Cómo la IA puede ayudar a una consultora SEO como tú? Ujú. Vale, pues la verdad que ha sido un apoyo. Los profesionales lo estamos utilizando mucho, o en la Ujú, medida que, bueno, cada uno quiera, introducirse, ¿no? Creo que es verdad que a nivel de usuario no se está usando tanto. Yo no veo a mi ¿vale? madre usar eso, ni a mi hermana, cosas así. Pero, a nivel profesional sí que veo muchas ayudas. Yo, por ejemplo, en mi caso, para temas a lo mejor de código, si quiero a lo mejor un código que me intente ayudar, en este caso utilizo ChatGPT 4 para Ujú, arreglar algún código que yo no controle tanto, que me lo corrija, expresiones regulares, esquema, datos estructurados, no quedarme con el básico, sino intentar ir complementando para hacerlo rápido, también te suele ayudar. Y vas ujú, tú también aprendiendo ya de paso, ¿no? Porque no siempre todo lo que te diga está bien y tú vas viendo un poquito ella cómo lo hace, le puedes preguntar que por qué esto, por qué lo otro, y que lo vaya adaptando y también vas sin querer aprendiendo. Aunque también es verdad que no todo, o sea, no tienes que caer en que eso sea 100% siempre verdad, porque hay muchas ujú, cosas que meten la pata. A nivel de contenido, a mí personalmente no me gusta tanto. Yo no la ¿vale? uso para generar textos, para generar artículos. Yo creo que se nota mucho ese lenguaje que usa y que es muy artificial. Y sí, pero sí que a lo mejor para temas de creatividad, cuando necesitas una lluvia de ideas o algunos temas para a lo mejor una estrategia de contenidos o quieres ideas para un blog, te puede Ujú, ayudar. Ahí sí que te puede dar ideas, te puede ayudar un poco, por dónde tirar a lo mejor en un artículo, qué encabezados podrían ser útiles, pero para generación de contenido, en mi caso a mí no me gusta. Entonces sí que yo creo que a nosotros nos puede ayudar mucho incluso para analizar datos, que interprete alguna gráfica o interprete alguna ujú. cosas que le puedas, ya te digo, puede ser para, te puede apoyar en muchas cosas, incluso para migraciones, el tema de redirecciones. Le puedes subir un Excel y que haga match entre las URLs antiguas y las nuevas, también te puede ayudar, aunque ya hay herramientas, por ejemplo, que te hacen eso. Pero ya con Muy lo bien. que se te ocurra, además. Bueno, yo aprovecho aquí para hacer un poco de spam, ya que estamos, me he dado cuenta ahora que te puedo recomendar una, si no la conoces ya, porque de hecho es muy nueva, que hemos hecho nosotros, así que es por eso el tema de que es spam, que es un buscador de plugins con inteligencia artificial que Mm, hemos montado hace poco y bueno, es otra herramienta que para SEO quizás no es directa, es decir, para tu día a día, pero bueno, para el ámbito de WordPress, un buscador que con un prompt intenta darte con recomendaciones de plugins que están en el repositorio oficial de WordPress que quizás pueden resolver tu problema, ¿vale? pues está muy Ya, bien. ya la probarás, ¿vale? Bueno, se llama plugins Sí. con dos O's, ¿vale? Sí, o ya pasaremos el enlace por aquí. Vale, muy bien. Pues mira, te voy a hacer ya la última pregunta que me había preparado. Si luego podemos hacer alguna más si te apetece. Pero bueno, de este año, 2024, hasta donde puedas contarnos, ¿vale? Cuéntanos un poco para este año 2024, ¿qué objetivos tienes que puedas contarnos? Ujú. Pues este año la verdad que he empezado bastante fuerte en cuanto a querer crecer a nivel de negocio y Genial. delegar más cosas.
Sí que es Ajá. verdad que me he volcado mucho siempre en formarme yo a tope. O sea, me he gastado un montón de dinero en formaciones y tiempo, que también eso a Ujú. veces no contamos. Pero creo que también es hora de también pensar en el negocio, en cómo crecer y querer ir hacia ese modelo de vida o cómo queremos vivir en el futuro. Y la verdad que este año, pues, estoy haciendo cambios en mi web. Quiero cambiar un poquito el tema de los textos a nivel de copy, buscar mi tono, enfocarme, explicar un poquito mejor lo que hago y a quién puedo ayudar. Intentar, pues, abarcar eso mucho mejor, ¿no? Porque al final el SEO, pues, aunque parece que todo el mundo lo conoce, no es así y tampoco es tan fácil de explicar, o a lo mejor a veces se entiende Ujú. cosas que no son, ¿no? Entonces, hacerlo lo más fácil posible y para eso me apoyo a un profesional que sea bueno en eso, pues no todo Vale. lo podemos hacer nosotros y yo creo que es bueno que llegado a un punto deleguemos cosas a gente que lo sabe hacer, que día a día se está peleando con eso. Y, y tengo, bueno, en junio tengo una charla en Sevilla, en el evento de Andaluseo, que es un Vale. evento de SEO avanzado, y daré ahí Ajá. una charla. Entonces, ese es de momento el primer evento que tengo presencial y y no sé qué más, es decir, sobre todo estoy dándole caña a mi web, que la abandoné durante un tiempo porque al final sin querer, y que es Ya. también seguro que te pasa a ti, ¿no? Pues Que pasa, sí. entes Sí, sí. proyectos y la Sí, abandonas sí, un sí. poco y es una cosa que hay que tenerla ahí, al final es de donde comemos, ¿no? Mm. Principalmente. Y además yo disfruto mucho, la verdad que trabajando en mis proyectos y escribiendo en el blog. Me gusta poner todo lo que aprendo y cualquier cosa que pueda ayudar, además sirve como biblioteca, ¿no? Que a lo mejor a un Mm. cliente necesitas, explicarle algún tema, puedes echar mano de ahí. También seguir Sí. con el canal de YouTube y seguir con estrategias, es decir, al final ir probando cosas nuevas, cosas que a lo mejor no había tenido Mm. tiempo hasta ahora, pues poder ir aplicando incluso otros proyectos que lancé en diciembre uno personal, que no tiene nada que ver con el SEO ni nada, pero es uno de mis hobbies y estoy poco a poco lo que puedo también trabajando en él. Pues, ¿quieres contar un poco de qué va este hobby? ¿O quieres No, no mantener lo en puedo decir, secreto? Vale. es secreto. ¿Saldrá en algún momento por eso? Lo Uf, no lo veremos, sé, no lo sé, ¿eh? ¿no? No, no Bueno, creo, bueno, no qué creo. interesante, qué interesante. Bueno, pues nada, si quieres lo dejamos con este misterio. Estaremos pendientes de estos cambios en la web y de todo lo que vayas publicando en YouTube, en las redes. Y nada, si quieres, si te parece bien, vamos despidiendo este capítulo. No sin antes preguntarte, como siempre, que este podcast es la taza de Amadeu y este capítulo ha sido la taza de Rocío. Pues a ver si te atreves a darme algún nombre para invitar a esta persona aquí también, Vale, pues a ver si podemos invitar a Carlos Rey, que también es SEO, ¿vale? y, y a ver qué. Pues Carlos Reyes, creo. lo vamos Un pedido. a Lo invitamos a contactar. ver si se quiere venir, ¿no? Eso es, totalmente. Pues nada, Rocío, muchas gracias por pasarte por aquí. A Y a ti. mí me gustaría, si te apetece, que despidas tu capítulo, si quieres, dar un mensaje final y que nos digas un poco dónde estás en las redes y dónde te podemos seguir. Vale, pues nada, a mí ha sido un placer, una entrevista muy amena y si Gracias. alguien pues quiere entrar un poquito a bichar por mi blog, estoy en rociosantamaria.com, pueden entrar también ahí en YouTube, en LinkedIn y cualquier cosita, pues si tiene alguna duda puede contar conmigo sin problema, que siempre estoy dispuesta a ayudar. Y nada, eso sería un poquito todo y nada, que muchas gracias por invitarme A y ti, estaremos atentos a nuevos invitados. eso es. Pues nada, Rocío, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Que vaya muy A ti, bien. chao. Hasta luego.